Muy buenas tardes. Es un gusto estar nuevamente con ustedes compartiendo la última charla de este curso que va a tratar sobre tomografía computada por emisión de fotón único o SPECT, que junto con el PET constituyen los estudios más conocidos de cardiología nuclear. El SPECT también se le conoce popularmente como gamagrama cardíaco o como estudio de la perfusión miocárdica. Vamos a tratar aspectos conocidos en atención a los residentes, estudiantes de medicina que están tomando este curso y médicos no cardiólogos, y otros aspectos con los cuales no se está tan familiarizado no solamente el médico no cardiólogo, sino aún el propio cardiólogo clínico. Bienvenidos de nuevo. Como hemos visto a lo largo de toda esta jornada, la imagen diagnóstica cardíaca no invasiva tiene en realidad un papel central para prevenir, diagnosticar y tratar a la enfermedad isquémica del corazón. El SPECT, de lo que vamos a hablar, es el método de imagen más utilizado en el mundo entero para el estudio clínico de la perfusión miocárdica. El PET, en cambio, se puede decir que es la referencia clínica estándar para cuantificar la perfusión miocárdica. La resonancia, en cambio, no implica exposición a radiación ionizante, que pudiera ser una de sus principales ventajas, igual que el ecocardiograma. La ecocardiografía tiene la ventaja además de que se puede realizar al lado del enfermo en su cama. La evaluación de la perfusión por tomografía ya existe, pero no se usa por frecuencia al día de hoy y ofrece datos angiográficos anatómicos, mientras que el cateterismo invasivo sí puede medir presiones y flujos coronarios con facilidad al día de hoy. En esta magnífica revisión se pueden ver las características técnicas comparativas de todas las herramientas diagnósticas que existen para evaluar isquemia miocárdica. Al SPECT siempre se le ha atribuido tradicionalmente una resolución temporal y espacial inferior a muchas de las técnicas contra las cuales se compara. No compite porque siempre hay un paciente para cada técnica, pero es importante recordar que además tiene radiación ionizante como el PET y como la tomografía, una característica que no comparte con la resonancia y el ecocardiograma. El cateterismo, por supuesto, que también tiene radiación ionizante o implica radiación que se va a absorber para el paciente durante el procedimiento. Para entender los estudios SPECT de perfusión miocárdica hay que entender primero qué es la perfusión miocárdica. Esta es una reconstrucción en 3D de las arterias coronarias epicárdicas y de las arteriolas que perfunden el miocardio. Este es un corte transverso del miocardio a nivel medio ventricular, 3 milímetros de grosor y son 80 milímetros de extensión, donde se observan a las arterias coronarias penetrando al miocardio. El recuadro pequeñito que vamos a magnificar mide 10 milímetros, 1 centímetro. Esta es la red microvascular transmural magnificada de 1 centímetro cuadrado en el miocardio medio ventricular. Estas son las arteriolas terminales perfundiendo el lecho capilar en el miocardio. Esta técnica, las tres fotografías que vimos, una de 80 milímetros, otra de 10 milímetros y esta de 4 milímetros de extensión por 3 milímetros de grosor, se llama criomicrotomografía en 3D. Por eso a los estudios de cardiología nuclear se les llama también estudios de perfusión miocárdica, porque lo que vemos es el equivalente de la circulación microscópica a nivel del lecho capilar, es decir, el equivalente de las arteriolas terminales perfundiendo el lecho capilar. Terminamos entonces nuestra rápida explicación para estudiantes de medicina central en materia diciendo que los cortes tomográficos del SPECT y del PET están estandarizados en todo el mundo y son un eje corto que vemos aquí arriba y dos ejes largos. En el eje corto lo que vemos es secciones tomográficas perpendiculares al eje largo ventricular izquierdo y podemos observar en sus últimos cortes a la izquierda el tercio de la punta o apex cardíaco, tercio apical en reposo y en esfuerzo, el tercio en medio y el tercio basal o de la base del ventrículo izquierdo hacia la derecha.
y uno puede observar la pared anterior, el septum, la pared inferior y la pared lateral. El territorio anterior y el septum son territorios irrigados, esta es la pared anterior y el ápex por la misma arteria, la descendente anterior, y la pared inferior por la coronaria derecha, mientras que la pared lateral es territorio de la circunfleja y se acabó el misterio de la interpretación de un estudio de este tipo. Entonces, uno puede ver en ellos la perfusión, pero también la función ventricular, la movilidad y el engrosamiento sistólico, que es lo que solemos observar. Dos palabritas de radiotrazadores y de protocolos que a lo largo de la historia del SPECT se han ido desarrollando. El Talio 201, de los primeros que se utilizaron, tenía ventajas y desventajas, sobre todo la experiencia acumulada a su favor y que se podría hacer el estudio solo de estrés. Si salía normal, ya no se ocupaba el reposo. Y además tenía la desventaja de tener una dosis relativamente alta de radiación y que daba falsos positivos con mucha frecuencia. Entonces hay que saber interpretar cuando estás enfrente de un paciente con obesidad o con un problema de atenuación por glándulas mamarias para no darlo como infarto o como isquemia, por ejemplo. Esto ha ido gradualmente abandonándose, aunque todavía se utiliza en muchas partes del mundo, México incluido. Las ventajas del tecnecio es que al tener una mayor emisión de energía que el talio, las imágenes son de mejor calidad y también tiene una menor dosis de radiación. Como desventajas, en algunos pocos pacientes podría ser el fenómeno de normalización de flujo, sobre todo en pacientes trivasculares, y que hay una alta captación hepática, intestinal, y hay que decirle al paciente que tome algún alimento antes de tomar. Otro protocolo tradicional era el tecnecio utilizado en reposo y después inyectaba 3 veces más dosis respecto al reposo durante el esfuerzo en un solo día. Y andando el tiempo se desarrolló el protocolo para 2 días, principalmente para obesos. El protocolo dual que utiliza los dos isótopos dominó en los 90s, se obtiene a cambio de un poco más de radiación en solo 90 minutos el resultado y tenemos opción a las 24 horas para saber si existe o no hibernación. En un solo día se puede realizar un estudio con tecnecio ligado a tetrofosmin o a cestamib y en un solo día podemos saber si el paciente no tiene enfermedad. Se debe utilizar cuando uno sospecha que más probablemente el paciente no tenga enfermedad porque hay algunas ventajas importantes. La principal es que le evitas una dosis extra de radiación que es la fase básicamente. Ahora bien, uno pensaría que los estudios SPECT que tienen tantos años vayan a la baja porque estarían siendo desplazados por el ecodobutamina, por la resonancia o por la tomografía. Más allá del margen de nuestra particular preferencia por algún método o nuestro deseo de predominancia de nuestro método favorito sobre otro, está la realidad. Y hay estudios, esto es muy importante, aquí se los dejo, no solamente de Estados Unidos, que es donde más estudios de cardiología nuclear SPECT se realizan comparados con el mundo, sino también de Italia, de Argentina, de Australia, y ocurren fenómenos muy interesantes. El pool es de más de 300,000 pacientes, 352,000 pacientes. Entonces, si ustedes muestran un pool, un estudio con similar número de pacientes, demostrando lo que vamos a mencionar a continuación, para otras técnicas, entonces estaríamos equivocados. Pero la realidad se impone. ¿Y cuál es la realidad? Y es importante este estudio publicado en 2019, donde en la gráfica de la izquierda puede ver ustedes pueden revisar, y la línea roja superior son los estudios de cardiología nuclear SPECT realizados, pero desde el 2000 hasta 2017. Y esta es solamente una fracción, porque existe documentación, como vieron en la diapositiva previa, desde los 90s. Pero ¿han disminuido realmente los estudios de SPECT? Sí, sí han disminuido. Sin embargo, esta disminución no se explica porque el nicho que antes tenía el SPECT haya sido ocupado por ecodobutamina. Si se fijan a la derecha, ecodobutamina también va a la baja.
Y se cree que esto es debido porque los candidatos que eran tradicionalmente pacientes para SPECT, muchos de ellos van directamente a cateterismo. Y la técnica que es el PET, por ejemplo, ha crecido, el CT ha crecido, lo podemos ver en la gráfica de la derecha, pero aún con esos crecimientos dista mucho de que, como pueden ver en la gráfica de la izquierda, de que logre empalmarse al SPECT. Entonces, esta es la realidad. Y la realidad es que esta disminución es en Estados Unidos, son datos de Medicare y Medicaid, pero no se ha registrado esta disminución de estudios SPECT en Alemania, que reportó crecimiento de ellos, no se ha reportado una disminución de estos estudios SPECT en Italia, y por ejemplo Australia acaba de reportar un aumento en los últimos 12 años de 200 a 300 estudios SPECT por cada 100,000 habitantes. El SPECT sigue siendo exitoso porque es práctico y además de ser práctico, es el más validado para detectar isquemia, por ejemplo. Tan solo de cada 1,000 beneficiarios de Medicare al año se les realiza tomografía, resonancia o PET a 3.7 pacientes, mientras que ECO se hace a 12.1 por cada 1,000. Pero ¿qué pasa con el SPECT? 218. Los números son contundentes, son datos de Estados Unidos, que ha reportado disminución de estudios SPECT, igual que disminución de estudios en ECO, mientras que Alemania, Italia, Australia, que son los registros los cuales disponemos, han registrado aumento progresivo, debido principalmente a estos factores, de los cuales vamos a mencionar los principales. El protocolo, en cuanto a protocolos, el que más llama la atención es el de solo estrés, y con el protocolo de solo estrés, al evitar en la mayoría de los pacientes que se les aplica la fase de reposo, estás evitando una dosis de radiación extra innecesaria, y esto llega a reducir hasta 63% la dosis total de radiación absorbida. Si además se realiza corrección de atenuación, se puede disminuir un 16% extra. Y si además utilizamos las nuevas máquinas que vamos a ver enseguida, uno puede tener una reducción adicional en la dosis. Entonces, parte del éxito del SPECT es que cada vez los pacientes tienen mejores SPECTs con menor radiación. Y finalmente, el SPECT, al detectar isquemia, no hay otro método más validado. Y parte de ello, los puntos interesantes, vamos a desarrollarlos en la siguiente diapositivas. Así, por ejemplo, el estrés only o solo estrés tiene un porcentaje de sobrevivencia idéntico a cuando se hace con reposo, pero con menor radiación. Y esto es aplicable en todos los grupos de pacientes y también es en cualquier sexo igual se obtiene este beneficio de similar sobrevivencia con menor radiación de este protocolo. Beneficio que se extiende a los pacientes con enfermedad arterial coronaria conocida y sin ella. Así, si el estrés resulta normal, pues ya no se requiere el reposo y no nada más hablamos de normalidad perfusoria, sino también de función ventricular. Ahora bien, las gamacámaras convencionales de tubos fotomultiplicadores siguen siendo útiles. Si uno realiza el estudio de solo estrés o de estrés only como tal, resulta que en un número muy importante vamos a estar bien con el puro estrés. En 90% la fase de reposo en algunos estudios no es de valor clínico y no es necesaria. Esto es, entonces, si sale normal el estrés, pues ¿para qué quieres flujo de reserva coronario que se hace con PET o flujo coronario absoluto, con el cual están coqueteando los nuevos equipos SPECT con mini componentes en estado sólido, el flujo fraccional de reserva, etcétera? ¿Para qué lo necesitas? Si está normal, y esto lo puedes obtener con gamma cámaras convencionales. Las nuevas generaciones de gamma cámaras que utilizan mini componentes en estado sólido, todas ellas tienen detectores de alta sensibilidad que mejoran la resolución, la radiación y la rapidez de los estudios. Es muy interesante ver, por ejemplo, el Veritron, que es el de arriba a la izquierda y el del video, o el D-Spec, que los hace toda la misma fábrica, el Discovery, que es el de la columna en medio a la izquierda, el Digirad arriba en medio, y a la derecha el C-Spec recientemente presentado, es hace menos de unas pocas.
Los nuevos equipos que incorporan microcomponentes en estado sólido con telúrido de zinc y detectores de yoduro de cesio, por ejemplo, tienen la ventaja de que para pacientes obesos y mega obesos no es un gran problema los artefactos de atenuación. Este paciente, por ejemplo, tiene una imagen muy bonita, muy interpretable con los nuevos equipos, pero pesa 246 kilos, se utilizaron solo 5 milicuris, comparen con los protocolos que utilizaban 40 milicuris de tecnesio, por ejemplo, y una dosis de radiación absorbida menor de 2 milisieverts. La nueva tecnología de los equipos que utilizan minicomponentes en estado sólido utilizan esos detectores de telúrido de zinc o yoduro de cesio para convertir la señal electromagnética gamma en un impulso eléctrico. Y de esa forma disminuye mucho la dosis de radiación y el tiempo de adquisición del estudio, y al tener nuevos diseños en vez de una cama, una silla, por ejemplo, algunos artefactos. Es importante señalar que comparado un protocolo estándar contra un protocolo de baja dosis hecho con estos equipos, hay una reducción muy significativa en la dosis de radiación absorbida, tanto como que normalmente se lleva un estudio estándar para un paciente de unos 70 kilos, unos 12 milisieverts, y con baja dosis 7 milisieverts, reposo y esfuerzo. Pero ¿qué pasa cuando hacemos estrés? Cuando se hace solamente estrés, se baja a la mitad la dosis, en vez de 10, 5 milicuris, por ejemplo, y la dosis disminuye de 3 milisieverts a 1.7 milisieverts. Y todavía se puede hacer más con estos nuevos equipos de ese 1 milisievert promedio. Las dosis bajas individuales por kilo de peso hechos con estos equipos de telúrido de zinc para SPECT tienen igual pronóstico y es idéntico el número de estudios que resultan normales que con las dosis fijas. La única diferencia es que va a haber disminución en la reducción de la dosis y también en el tiempo de adquisición. Dosis tan bajas como 1.1 mil. Estos nuevos equipos utilizan detectores múltiples que son de alta eficiencia geométrica y que mejoran sencillamente la rapidez de adquisición y también disminuyen la dosis de radiación absorbida, y pueden ver lesiones cada vez más pequeñas y además así, antes de 3 minutos con las nuevas gamma cámaras ya podemos tener una imagen de calidad. El SPECT tiene aplicación en cardiopatías congénitas. Hay una lista enorme, no voy a... Muchos congénitos crecen, se envejecen y desarrollan patología de adultos. Se puede evaluar por métodos de isquemia de origen anómalo de arterias coronarias como causa de muerte súbita puede ser fácilmente evaluada en jóvenes, la tercera causa de muerte súbita. Y me gustaría hablar los últimos segundos de la plática de calcio arterial coronario, las técnicas híbridas CT-SPECT, SPECT y calcio. El poder del score de cero quedó de manifiesto en este estudio, en donde a pesar de que 8.4% de pacientes que tienen score de 0 tienen placas no calcificadas, el riesgo de evento cardiovascular mayor es 0.54% en 6 años. Y el SPECT normal más calcio puede identificar a los sujetos de alto riesgo. Vean cómo cae en la gráfica la sobrevivencia libre de eventos cuando hay calcio. Con puntuaciones mayores de 300, a partir del 2018 ya no es 400, se incrementa el porcentaje de pacientes que se encuentran con un SPECT anormal o con un defecto de perfusión mayor de 15% del ventrículo izquierdo o con un defecto de perfusión isquémico mayor del 10%. Bien, actualmente es aceptable la recomendación de solicitar un score de calcio a todo paciente con un SPECT que no se conoce enfermo arterial coronario. Por tanto, el SPECT como el calcio por sí mismos, de forma independiente, sí son predictores pronósticos, pero tienen información jerárquica que van a aumentar ese valor pronóstico al combinarse. Va a refinarse el diagnóstico, se va a estratificar mejor al paciente, se va a hacer mejor medicina y lo más importante, el paciente se adhiere al manejo que el médico indique con más facilidad. Y este cambio a lo largo del tiempo va a hacer que el propio médico también tenga un cambio en la manera de abordar este tipo de pacientes. Felicidades, hemos terminado este curso internacional virtual Cardiology Imagine. Espero que lo hayan aprovechado y yo doy las gracias por lo pronto
a todos ustedes por la paciencia y el apoyo. No quiero dejar pasar la oportunidad de recordar que en estos 2 años hicimos estos 3 eventos con el valor curricular que ahí está para el Consejo Mexicano de Cardiología. Sumamos 92.5 puntos y quiero darle personalmente mi agradecimiento a ANCAM, en especial a la doctora Gabriela Borrallo, nueva presidenta, a Pedro Gutiérrez, mi presidente 2018-2020, por la oportunidad, por la confianza. Desde luego a los profesores y coordinadores por su trabajo y su paciencia, sobre todo por su amistad. Y a los alumnos y profesionales asistentes, un enorme gracias. Hasta pronto.